Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 8 de la mañana, 11 minutos. RCN Mundo conoció en primicia que la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Salud investigan contratos por más de $1 billón por hechos de corrupción al sistema de salud que involucraría a funcionarios de las EPS del país. Además, están rastreando bienes y activos en el exterior de representantes de estas empresas promotoras de salud que estarían en paraísos fiscales, Juan Manuel. Es muy importante esta investigación, Chucho, porque hoy hemos planteado a los oyentes el tema de la salud en Colombia, de la necesidad de reformarla, de reformar o corregir lo que esté mal, pero no obviamente generando una crisis desde el gobierno, como lo ha dicho la ministra de Salud, Carolina Corcho. Es una investigación con Diana Cabrera y Mauricio Collazos. Buenos días, Diana. Mauricio. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, RCN Mundo conoció que la Fiscalía General logró establecer, escuchen la cifra, que a más de $1.126.000 millones ascienden los dineros comprometidos por presuntos hechos de corrupción en contratos en los cuales aparecen implicados funcionarios y exfuncionarios relacionados con las empresas promotoras de salud EPS en el país. Muchos recursos que se han desviado a través de toda clase de actuaciones criminales, como lo revela a RCN Mundo el director especializado de la Fiscalía contra la Corrupción, Eduardo Calderón. La práctica que se ha evidenciado es que se facturan enfermedades de alto costo sobre personas que nunca han padecido ese tipo de enfermedades y generalmente se generaban cuentas de cobro al Estado colombiano y indudablemente las sumas eran cuantiosas. ¿De qué tipo de maniobras ilícitas se valieron estas personas y se están valiendo incluso otras que ustedes están indagando en estos momentos para apropiarse de estos recursos de la salud? Bueno, referente, por ejemplo, a historias clínicas, a una persona que nunca ha tenido ninguna dolencia, le aparecieron, por ejemplo, tratamientos para temas psiquiátricos, para temas relacionados con el cáncer, y que cuando nosotros verificamos a estas personas, pues estas personas ni siquiera han tenido una cita de control porque no tienen ese tipo de enfermedades. Sin embargo, las hacen pasar ante las entidades de salud para que puedan hacer recobros a las EPS y estas personas quedarse con estos recursos. Entre otras cosas, la Fiscalía ha logrado rastrear a dónde han ido a parar muchos de los recursos defraudados al sector de la salud que estaban en poder de las EPS. ¿Ese dato lo tienen las autoridades que investigan, Diana? Juan Manuel, pues hemos conocido a través de la Superintendencia Nacional de Salud que ha remitido directamente a la Fiscalía toda una serie de documentos, pero también otras evidencias que son graves hallazgos que estarían involucrando a representantes y exfuncionarios de algunas de las 14 EPS que ya han iniciado este proceso de liquidación a nivel nacional. Pero ¿qué detectó exactamente la Superintendencia Nacional de Salud? Que muchos de esos recursos y capitales estarían relacionados con estas EPS que habrían sido desviados al exterior. Así lo confirmó a RCN Mundo el ex Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal. Con algunas de las EPS encontramos que había salido capitales. En este momento es parte de lo que están investigando de una de estas EPS. Tenemos información de que al parecer presuntamente sí hayan ido esos recursos, especialmente a Panamá, en Estados Unidos, creadas en Panamá y en Estados Unidos, en donde sacaron recursos de la salud. Y obviamente eso es lo que nosotros le trasladamos a la Fiscalía. ¿Que se perdió la plata? Mucha plata se perdió, Mauricio, se la robaron. La sacaron de Colombia o la sacaron aquí mismo en Colombia. Yo no estoy diciendo, algunos probablemente sí, se quebraron, empezó el deterioro, pero yo estoy seguro que en la gran mayoría hay malas prácticas. Pues bien, un rastreo que según el fiscal delegado Eduardo Calderón también se ha extendido a millonarios bienes y activos de los familiares de muchos de estos representantes y funcionarios de las EPS indagadas. Están verificando no solo a los procesados, sino a su núcleo familiar extendido, a efectos de establecer si para las fechas de los hechos, qué bienes han obtenido. Y indudablemente extinción de dominio está en esa recolección de evidencia que permita establecer ese incremento patrimonial injustificado derivado presuntamente de actos de corrupción. Es decir, hay una instrucción directa, entendemos, perseguir los bienes de los corruptos y más aquellos que se han robado la plata de la salud. Correcto, la instrucción directa siempre es extinción de dominio, actuar de manera inmediata frente a hechos de corrupción de manera coordinada con la Fiscalía que tenga el caso en indagación para efectos de verificar efectivamente los bienes y poder hacer la recuperación con acciones efectivas, con medios cautelares.
Diana, ¿qué otras prácticas criminales han logrado detectar la Fiscalía y la Superintendencia de Salud en esta red de corrupción? Es que ha sido prácticamente un descaro total, según el ex superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, las actuaciones de forma irregular de las que se venían valiendo muchos de los representantes de estas EPS para seguir en el mercado pese a las millonarias deudas. Así lo afirmó. Que alguien quiera tener una entidad, mantenerla a flote cuando todos los meses pierde 10, 20, 30 mil millones de pesos. Empieza a no pagarle a nadie, se le empieza a morir la gente, pero queremos seguir. Eso es muy raro, eso no lo entiende nadie. Y buscan los mecanismos que sea, tutelas, embargos, amenazas, difamaciones para mantenerse en el mercado. Eso fue lo que encontramos. Giros indebidos, patrocinio a reinas de belleza, reinados, marranos, equipos de fútbol. Una locura. Entidades que debían 200, 300, 400 mil millones de pesos y querían seguir en el mercado. Es decir, la salud no fue lo prioritario, pero seguían manejando el negocio. Que cuando se entera que la vamos a liquidar, a las 4 de la mañana el presidente se va para la empresa a sacar las cajas. Está grabado en videos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de una EPS donde encontramos caletas? Detrás de la biblioteca había un pasadizo que le daba a la calle por otro lado. Pues bien, con apoyo de la Contraloría General también se estableció que estas redes de corrupción siguen valiéndose, escuchen bien, de registros de muertos para desfalcar al sistema de salud. El fiscal Eduardo Calderón. Tenemos que destacar aquí algunas funciones de la Contraloría que nos hacen esas funciones de advertencia a través de los cruces de información, a través de la diaria y a través de esas auditorías es que se nos generan las alertas cuando hacen los cruces de datos a través de las personas que efectivamente ya registran como fallecidas en la Registraduría Nacional del Estado Civil y que presentan tratamientos que no se han efectuado. Esas son las alertas y son de las algunas hipótesis delictivas que se han planteado en los casos que tenemos en este momento ante la Judicatura. Entre otras cosas, Mauricio, ¿cuáles son las zonas del país en donde hay mayor impacto, se han detectado más casos de corrupción en el sistema? Exactamente. En el informe, la Fiscalía advierte que las zonas de Colombia más afectadas por estos hechos de corrupción en materia de salud son Bogotá, sí, la capital del país, y los departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca. Pero Mauricio, también hemos conocido que hay zonas del país donde muchos clanes familiares también pues harían parte de estos entramados de corrupción, como lo señala el ex superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal. Con la georreferenciación que nosotros estábamos haciendo, ya estábamos identificando la telaraña que hay detrás de algunas EPS, buscando apellidos, nombres similares de los dueños de las juntas directivas. Una locura lo que encontramos. Me decían estos días el interventor de una EPS que tenían una sede que vale 3 millones el mes, pero le giraban 30 millones al dueño, y el dueño es de la junta directiva de la EPS. ¿Cuáles son las regiones donde más se presentan esos casos de corrupción? El impacto de nuestras decisiones primeras, ¿dónde arranca? Tuvo mucho impacto en la costa, porque estas EPS tenían asiento allá. Arranquemos por Confamiliar de Córdoba, sigamos por Manexca, sigamos por Salud Vida, sigamos por Emdisalud. Todas tenían asiento en la costa colombiana. Confamiliar de Cartagena. Entonces el impacto para esa zona del país fue muy alto, pero eso era la costumbre. Pues bien, graves hechos de corrupción, por los cuales la Fiscalía adelanta en la actualidad 26 investigaciones preliminares. Y en los últimos 4 años, los jueces han emitido 22 condenas contra personas vinculadas a temas de corrupción que desarrollaban funciones profesionales en diferentes EPS del país. Por su parte, ha sido la Superintendencia Nacional de Salud que también ha liquidado a 14 EPS como son Salucop, Medimás, Comeva, Confacundi, Endisalud, Confa Cartagena, Ambuc, Comparta, Salud Vida, Café Salud, Cruz Blanca, Confacor, Manesca y Confanariño, porque ponían en riesgo la vida de los usuarios y la estabilidad financiera de las distintas entidades. A esto se le suma Confamiliar Huila y también Convida, 2 EPS que han iniciado este proceso de liquidación en el nuevo gobierno de Gustavo Petro bajo el liderazgo el trabajo del actual Superintendente Nacional de Salud, Ulaín Beltrán. Y ojo, porque conocimos que tanto la Fiscalía como la Superintendencia de Salud preparan nuevas decisiones próximamente contra otros representantes y funcionarios de EPS e IPS del país por hacer parte de estos entramados de corrupción que han venido desangrando los dineros del sistema de salud en Colombia. Gracias, Mauricio. Gracias, Diana. Bueno, uno podría decir, Chucho, Vlado, compañeros y oyentes, en primera instancia, oyentes de RCN Mundo, que a lo largo de esta mañana hemos presentado una especie de cara y cruz del sistema de salud en Colombia, ¿no? Por una parte, el debate que se ha armado por cuenta de las declaraciones de la ministra Carolina Corcho, que habría mencionado la necesidad de crear una crisis del sistema para imponer uno nuevo, ¿verdad? Y escuchamos 5 voces distintas de expertos que analizan esa situación, ese pronunciamiento de la ministra, y consideran que allí se podría estar cometiendo un gravísimo error al pretender acabar lo que hay
imponer un modelo nuevo, socavarlo. Pero lo cierto es que sí hay problemas. Claro. Sí hay dificultades en el sistema. Y pues pruebas al canto. Aquí está la investigación de RCN Mundo que muestra cómo tanto la Fiscalía como la Superintendencia Nacional de Salud pues están investigando estos contratos por más de $1 billón por hechos de corrupción al sistema, que involucraría también esta situación a funcionarios de las EPS. Es decir, sí hay muchas cosas por corregir en el sistema, pero no es haciéndolo colapsar, no es poniéndole zancadilla, es haciendo los correctivos, ¿no? Acciones como estas, Andrés Espinosa. Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice el adagio popular. Evidentemente, si hay manzanas podridas dentro de las EPS, pues las autoridades de control, la Fiscalía y la Superintendencia, tienen la obligación de actuar con todo el peso de la ley. Sin embargo, preocupa todavía la intención del alto gobierno de hacer colapsar el sistema. Entonces, que no se confundan las cosas. Una cosa es la vigilancia y control de las EPS y los castigos correspondientes si cabe, y lo otro distinto es mantener el sistema y no hacerlo colapsar de manera preocupante. Ahí hay una cosa que es muy complicada, porque si tenemos por un lado la crisis que quiere generar la ministra y por otro lado la crisis de la corrupción que ya existe, estamos, como bien decía Juan Manuel Ruiz, viendo dos caras de una misma moneda, que es la moneda precisamente de eso, de la crisis, de la crisis por la que atraviesa el sector salud. Y hablando del sector salud, yo quiero salirme un poco del tema, mis queridos compañeros de mesa, para plantear, pues, para comentar la decisión del gobierno de Colombia de no apoyar la candidatura del exministro Fernando Ruiz a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, que es una cosa bien chocante. A mí me parece que es una decisión mezquina de parte del gobierno actual, del gobierno de Petro. No entiendo cuál es la razón de haber apoyado a la candidatura de México en lugar de apoyar a Colombia. Pero volvemos a una cosa que se vio en el pasado reciente, ¿no? En el pasado reciente, en estos organismos multilaterales, Colombia hace 2 años apoyó la elección de el candidato de Estados Unidos a el BID, a la Banco Interamericano de Desarrollo, del sí. Banco Interamericano de Desarrollo, en contravía de los consejos, las recomendaciones del mismo Luis Alberto Moreno, que era el presidente, ¿no? Entonces es bien curioso que Colombia tome esas decisiones, y se supone que un gobierno como el de Petro, que iba a ser el del cambio y que no iba a incurrir en las mismas fallas que incurría el gobierno anterior en temas internacionales tampoco, pues aquí está haciendo lo mismo, está yendo contra nuestro propio país en una cosa que obviamente es un tema honorífico porque le daría puntos a Colombia a nivel internacional, pero que es muy desagradable que el gobierno de Colombia, que el gobierno actual, no actúe en consonancia a esa política internacional de buscar integración y mayor presencia del país a nivel hemisférico, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vieron? Sí, Andrés. Sí, no existe una política internacional al respecto. Cuando uno examina, por ejemplo, las actuaciones de la Cancillería brasilera, uruguaya, peruana, chilena y mexicana, para hablar solamente de América Latina, siempre tienen como prioridad poner a sus connacionales en las presidencias o en las direcciones de los organismos multilaterales. Colombia no tiene esa costumbre, no tiene esa política, ni este gobierno ni los gobiernos anteriores. El caso que menciona Hablado es aplicable, pero también, por ejemplo, José Antonio Campos estuvo candidato a ser presidente del Banco Mundial, pero el gobierno no lo apoyó. Y ha habido otros casos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, que Colombia tenía la posibilidad de tener el segundo puesto, o sea, la subdirección de la OMC, que era el organismo más importante que iba a manejar la globalización. Había un colombiano, Felipe Jaramillo, pero como no era, bien recibido en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, pues Colombia apoyó a un venezolano, Miguel Rodríguez. Esto ha ocurrido antes y seguirá ocurriendo por ausencia de una política internacional. En este caso, el doctor Ruiz ha debido ser el director de la OPS, naturalmente tiene las calidades, tenía las condiciones,
pero aquí hubo no solamente mezquindad, sino hubo antipatriotismo.